Vamos a empezar a hablar de circuitos del sistema del tipo con resistencia, con bobina y capacitor, para dar introducción al tema de motores de corriente alterna monofásicos. Yo en un circuito simple tengo una fuente, y si yo le ponía en una fuente continua, lo conectaba a una resistencia, aparecía una corriente I. ¿Sí? Bueno, ahora como estamos en corriente alterna, en vez de tener una batería, lo que conectamos es un generador de corriente alterna. Cuando conectamos un generador de corriente alterna a una resistencia R, lo que va a aparecer en el momento que se abre el circuito también va a ser una corriente I, que va a circular a través de la resistencia. En este caso también se aplica la ley de Ohm. La corriente que aparece va a ser el cociente entre la tensión aplicada alterna y el valor de la resistencia. Hasta ahí no hay cambios. A medida que va aplicando tensión a la resistencia, por la resistencia comienza a circular una corriente que es proporcional a esa tensión. Cuanto más tensión, más corriente. Y por los cálculos de potencia, la potencia que se disipa en esta resistencia, que lo único que va a hacer es emitir luz y calor, toda esta potencia generada por el generador a través de la resistencia se va a perder con la resistencia. Acá vamos a tener una fuga de potencia. ¿Sí? Ese valor de potencia que obtenemos es la tensión por la corriente. Eso sigue con la ley de Ohm. ¿Sí? Entonces, si lo vemos en un circuito, en un gráfico de tiempo, vamos a tener que al aplicar una tensión, en este caso va a ser corriente alterna, va a subir la tensión, va a llegar a un valor máximo, va a bajar, va a cambiar de sentido, ¿sí? Va a tener un máximo y un mínimo de valor. En este tipo de circuitos, la corriente que aparece, a medida que aumenta la tensión, como vimos, va a aumentar la corriente hasta llegar a un máximo. Cuando la tensión es máxima, la corriente es máxima. Cuando la tensión empieza a bajar, la corriente empieza a bajar. Cuando es cero, la corriente es cero. Cuando cambia de sentido, la corriente también cambia de sentido. Llega a un máximo y vuelve a subir. Entonces, la tensión va a subir, va a ir subiendo, va a llegar a un máximo, va a ir bajando en este sentido y en un momento va a cambiar de sentido. Va a subir su valor, va a subir el valor de la corriente hasta que vuelve a ser cero y vuelve a cambiar. Y se repite en el tiempo. Eso de forma sinusoidal. Como vemos, la corriente y la tensión están en fase. A medida que aumenta la tensión, aumenta la corriente. Los dos en el mismo momento llegan al máximo. Los dos llegan al cero. Los dos llegan al máximo, al máximo en los valores negativos. Y los dos llegan al cero. Siempre están en fase. Eso se debe a que está la resistencia. La resistencia lo único que hace es tomar los valores de tensión y corriente y emitir una potencia en forma de luz y calor. Esta potencia es una potencia, se llama potencia activa. Toda esta potencia se disipa a través de la resistencia en forma de luz y calor. Dijimos que la tensión y la corriente están en fase. Hay otra forma de dibujarlos para hacer cálculos, en vez de hacer forma sinusoidal, que es en forma de vector. Con los mismos ejes podemos dibujar la tensión y en fase podemos dibujar la corriente. La dibujamos en forma de vector. ¿Y por qué los ponemos sobre la misma línea? Porque están en fase. Siempre están marcando la misma dirección. ¿Sí?
va aumentando la tensión, va aumentando la corriente, va bajando la tensión, va bajando la corriente. La dirección hacia donde vaya, si vamos dibujando los vectores uno al lado del otro, ¿sí?, en forma tangencial a la curva, las corrientes hacen el mismo dibujo. Se copian. La posición de cada uno se copia. Entonces, en general lo dibujamos en fase, corriente y tensión sobre el eje horizontal. Eso es lo que es cuando un circuito de corriente alterna sometemos una resistencia.